webinar donde hablaremos de recuperación de desastres o de DRP. Mi nombre es Rubén Mugarte y soy el director de marketing para América Latina. Estamos transmitiendo el día de hoy desde las oficinas de San Antonio, Texas, las cuales son el headquarter de Rackspace a nivel mundial. Y hoy tengo el gran placer de que me acompañe aquí en esta edición Sergio Romero, quien es nuestro arquitecto de soluciones y también certificado como arquitecto para AWS. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Rubén, y gracias a toda la audiencia por acompañarnos el día de hoy. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos. En realidad, una disculpa para aquellos que les llegó en principio la invitación en un horario diferente. La herramienta no calcula este cambio de horarios, ¿no?, que pasa en diferentes países, pero también les agradezco mucho a todos aquellos que continuaron conectados por el interés. Estoy seguro de que esta sesión será de muy buena utilidad. También les reitero que las herramientas de chat están abiertas para poder tomar sus preguntas. Al final de esta presentación daremos un momento para poder contestar algunas de ellas, y si no pudiéramos tomar todas, cuenten con nuestro apoyo para poder también hacerlo a través del correo electrónico al final de la sesión. Sin embargo, y sin más, vamos a iniciar. Sergio, bienvenido nuevamente. Y bueno, un tema que definitivamente está en boca de todos, ¿no? Hablamos de la nube, hablamos hoy de AWS como una de las nubes más importantes del mundo, pero siempre el miedo de que la nube no la controlamos necesariamente por no ver físicamente los servidores, y entonces pensamos en un esquema de recuperación de desastres. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista de la nube, no siempre es lo mismo de cuando lo pensamos teniendo todo bajo nuestro propio sitio o en premisa, ¿no? Bajo premisa. Cuéntanos un poquito, Sergio, de qué se trata este tema y qué podemos aprender el día de hoy. Bueno, la idea el día de hoy es platicar un poquito cómo este modelo de cómputo, que es conocido como la nube, nos ayuda para habilitar sitios de recuperación en caso de desastres para nuestras oficinas on-premise, para infraestructura que se tenga en lugares como Rackspace, o inclusive para infraestructura que ya viva en la nube, ¿no? Claro. Uno de los ejemplos que nos gusta poner es algo que fue muy sonado hace unos meses, y bueno, un claro ejemplo de cómo la nube puede fallar, ¿no? Delta utiliza diferentes proveedores de servicio y tuvieron por ahí un problema a pesar de contar ya con un sitio de recuperación de desastres, ¿no? Como todos ustedes saben, la metodología, los procesos, etcétera, y la tecnología como tal existen, pero son muchas cosas las que hay que considerar. Es importante ir de la mano con alguien que lo hace de manera exitosa constantemente, que vive haciéndolo todos los días, para evitar tener este tipo de problemas, ¿no? En el caso de Delta, la pérdida no solamente fue económica, con cifras impactantes como las que ven en las diapositivas de $100 millones de pérdidas por una caída de sistema solamente de 5 horas, ¿no? Wow. Sino también el costo en reputación para ellas, la cantidad de pasajeros que dejaron de volar con ellos, el reclamo, el ruido en redes sociales es algo que definitivamente afectó la marca, ¿no? Y es que ahí es cuando realmente te das cuenta qué tan crítico puede ser el pensar en un DRP o no. A veces no estimamos cuánto puede representar en términos de dinero la pérdida, ¿no? Y por ejemplo, en este caso Delta, yo te podría asegurar que nunca se imaginaron que $100 millones pudieran impactarlos por no tener necesariamente bien orquestado su DRP, ¿no? Y esa es, creo que, la pregunta que todos los que están aquí conectados se deberían de hacer en algún momento, ¿no? ¿Qué tan crítico es que yo pueda estar fuera de línea, o cuánto tiempo puedo tolerar estar fuera de línea para que realmente el negocio o mi solución no impacte más allá de mis clientes, sino en términos monetarios, ¿no? Correcto. ¿Qué más, Sergio? Cuéntanos un poco. A ver, normalmente pensamos que la nube no necesariamente se cae, ¿no? Pero la verdad, y lo que sí hemos venido viendo a través de los diferentes años, es que hay outages, ¿no? Lo que conocemos como estos centros de datos que de repente pierden conectividad absoluta. Y la pregunta obligada de todos es, oye, ¿cómo una nube tan robusta como AWS, como de Azure o Google, es posible que se caiga, ¿no? Además de que siempre nos dicen en las letras chiquitas el SLA del famoso 99.99. ¿Qué casos ha existido, Sergio? Cuéntanos un poco. Bueno, hay diferentes historias, digamos, a nivel fabricante. La que vimos de Delta es una compañía que directamente tuvo un impacto, ¿no?, por un tema interno, pero los proveedores de infraestructura, los proveedores de nube también tienen ese tipo de problemas, ¿no? Ven por ahí en su pantalla que Azure hace un par de años tuvo ahí un problema de código que les obligó a hacer un reinicio de todos sus supervisores. Al final del día, el servicio y el cómputo que estamos consumiendo bajo esta modalidad corre sobre infraestructura física y corre sobre modelos de orquestación que pueden fallar, ¿no? Existen modelos de redundancia, recuperación, por eso existen los SLAs,
pero también por algo los SLAs no son del 100% tan fácilmente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque esto puede fallar. Por ahí otro ejemplo es una tormenta que hubo en Australia que prácticamente puso fuera de línea toda una región de AWS, y ahorita vamos a platicar un poquito de cómo podemos prevenir ese tipo de problemas, pero eso está fuera de nuestras manos realmente. Ahora, lo que sí está en nuestro control es tomar las medidas necesarias para podernos recuperar ante ese tipo de eventos. Otro por ahí que ven es un pico de tráfico en uno de los centros de las regiones también de Azure, que generó prácticamente que no se pudiera resolver hasta ese centro de datos, ¿no? Simplemente hace unas semanas vimos que en Amazon S3 también hubo un problema por ahí, ¿no? Eso es algo muy sonado, muy reciente. De hecho, eso te iba a preguntar. Hace poquitito, ¿no? El Amazon S3 colapsó la mitad del Internet, ¿no? Y yo veía comentarios en el Facebook donde la gente decía, bueno, esto es una validación real de cómo AWS domina el mercado de la nube, ¿no? ¿Cuántos sitios no dejaron de funcionar? Porque obviamente parte de del S3, que es el storage, una parte del storage, lo pudiéramos decir así, estaban ahí, ¿no? Claro. Pero ahí mi pregunta para ti también es interesante. ¿Por qué sitios que sabemos que utilizan S3 como un Netflix, como un Uber, ¿no? Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, no se cayeron. O sea, cuéntame qué es lo que realmente sucede, porque tú podrás decir, oye, si colapsa todo el Internet, pues entonces Netflix tuvo que haber dejado de funcionar, lo mismo con Uber. Pero no era así. Yo me encontraba, recuerdo en la Ciudad de México y seguía utilizando los servicios de Uber y no había problema, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? Lo que ocurre es que son sitios o son compañías que han prevenido ante ese tipo de caídas, ¿no? Ellos entienden que un 99.99% de disponibilidad en un producto específico de AWS no es suficiente para ellos. Lo tienen que resolver. Y la realidad es que es muy sencillo resolverlo. Se sorprenderían de ver lo sencillo que es hacer ese tipo de configuraciones para utilizar S3 no solamente en Virginia, sino replicarlo a Oregon, a otras partes del mundo inclusive. ¿Por qué? Porque el servicio puede fallar. Y esa es una clara validación de que cuando ocurre, quienes tomaron los pasos adecuados desde el principio e implementaron las tecnologías adecuadas, no tiene ningún impacto. Y yo recuerdo que tuvimos clientes que nos llamaban preocupados cuando escucharon este tema y decían, oye, se va a caer mi infraestructura, y cuando algunos de ellos que habían seguido las mejores prácticas veíamos que no toda su infraestructura estaba en Virginia, ¿no? Y que tenían replicada un mini DRP, si lo quieres ver así, en Chicago, etcétera, no tuvieron absolutamente ningún problema en términos de estar fuera de línea. Quizá el impacto pudo ser a lo mejor en términos de la lectura, ¿no? de sus sitios, pero al final nunca dejaron de estar en línea, ¿no? Y fue interesante cómo, bien comentabas, ¿no? Al final siguen siendo humanos y cajas los que estuvieron detrás de todo ese error, ¿no? Una persona que al tratar de meter un script, tecleó mal por ahí algo y le dio completamente en la torre a S3, ¿no? Y de ese tamaño puede ser un error de capa 8, ¿no? Para aquellos que estamos en la industria de TI, pero que afectó a miles de sitios de internet, ¿no? Oye, interesantísimo, Sergio. ¿Qué más nos puedes compartir? Bueno, una pregunta que frecuentemente se hace la audiencia o que nos hacemos todos es, bueno, ¿es casualidad que esto ocurra? ¿Es mala suerte que mi negocio dependía de ese producto en específico o de esa tecnología? La realidad es que solamente el 1% de los problemas que ocurren y que generan un downtime tienen que ver con desastres naturales. Esos no los podemos controlar. Claro. Podemos establecer metodologías y establecer tecnología como lo que platicábamos de Australia, que nos ayude a solventar o a resolver ese tipo de problemas. Pero la realidad es que el gran porcentaje de los problemas que generan una caída en los servicios tiene que ver con errores humanos y con fallas en hardware, ¿no? Esas son dos cosas que sí están en nuestro control, que sí podemos establecer controles de cambio, alta disponibilidad, disaster recovery, como lo estamos viendo hoy, cosas por el estilo, pero que muchas veces no lo hacemos hasta que tenemos el problema encima, ¿no? Se sorprenderían, y ahorita vamos a platicar de algunos modelos que nos permiten minimizar ese tipo de impacto y fácilmente implementarlo, ¿no? Oye, y cuando hablamos de las empresas, sé que nos preparaste por aquí unas gráficas que son bien interesantes, porque a veces, y casi siempre, ¿no? Pensamos en DRP, en algo que es costoso, y definitivamente el negocio es quien debería de poder pagar este tipo de cosas, ¿no? A veces cuando son empresas más pequeñitas o startups, pues difícilmente piensas en un DRP porque puedes pensar que es costoso, ¿no? Pero cuéntanos hoy cómo se ve la perspectiva de las empresas y si realmente es muy costoso hacer hoy un DRP. Claro, y es bien interesante porque estas gráficas que van a ver a continuación tienen que ver con una fotografía actual del mercado y de la situación de la industria de TI en general, y ha venido evolucionando. Hoy en día, solamente el 35% de las organizaciones cuentan con un DRP. Okay. ¿Eso qué significa? Que solamente 3 o 4 de cada 10
tienen algún plan para recuperarse en caso de un desastre en su sitio productivo. Wow, muy pocas, ¿no? Son muy pocas. ¿Eso qué significa? Que en la medida en la que los procesos de negocio van dependiendo de estos controles y de esta tecnología, este número va incrementando, obviamente. Ahora, el reto está en que cuando nos acercamos y preguntamos a ese 35%, oye, ¿y en cuánto tiempo te vas a recuperar? ¿Lo has probado? ¿Con qué frecuencia lo pruebas? ¿No? ¿Qué tan vigente está algo que implementaste hace un año? ¿No? Y la respuesta es, pues, es difícil saber, ¿no? Y esperamos que nunca suceda un desastre, pero cuando suceda, pues, vamos a rezar porque funcione, ¿no? Sí. Ese es el gran reto. Y hay otras tareas, inclusive más básicas, como los respaldos, ¿no? Ven por ahí que el 52% de las organizaciones tienen problemas con los respaldos. Y esto es ir un paso más atrás, es decir, ni siquiera estamos pensando en un desastre, estamos pensando en falló un servidor localmente, se perdió una base de datos, cosas por el estilo. Y alrededor de la mitad de los clientes tienen problemas con este tipo de procesos que uno pensaría es parte del día a día, ¿no? Claro. Oye, pero además entiendo que esto es una oportunidad interesante de pensar en un esquema multinube, ¿no? Muchas veces el pensar solamente en tener mi DRP en la misma infraestructura, pues es más difícil que a lo mejor yo pueda controlar ese ambiente, pero mucho más difícil aún que se caiga la nube de Azure, ¿no? Y que se caiga la nube de Amazon al mismo tiempo, ¿no? Claro. O inclusive hablar de servidores dedicados, en donde puedas tener un plan de recuperación de desastres, que difícilmente todo va a fallar al mismo tiempo, ¿no? Y ahí es cuando también la arquitectura híbrida toma un papel muy importante en donde, en la medida en la que eres más crítico en tu aplicación o necesitas más tiempo de estar, bueno, más bien menos tiempo de poder estar fuera o tolerar las fallas, puedes pensar en este tipo de esquemas, ¿no? Sí, de hecho, y como pueden ver por ahí, el 25% de esas organizaciones ya piensan en la nube como al menos tener en otro lugar, ¿no? Esto significa que pueden tener en servidores dedicados con nosotros o en on-premise y estar replicando sus datos para tenerlos almacenados en otro lugar, porque ¿qué pasa? Que sí puedo tener todo distribuido en un proveedor como AWS, como Azure, como Google, pero si el que me falla es el proveedor como tal, completamente, entonces estoy a expensas de eso, ¿no? Claro. Y por eso esta estrategia multicloud de empezar a sacar datos hacia otros proveedores, vemos que va incrementando el número. Totalmente de acuerdo. Y bueno, al final del día, como todos lo han visto, como todos en la industria lo hemos venido buscando por años, es crítico tener un DRP. Ha resultado costoso a lo largo del tiempo o históricamente hasta que llegan los modelos de nube, porque es habilitar un sitio secundario o ir a contratar espacio con un proveedor, evaluar el hardware que se va a poner, evaluar qué herramientas de replicación se van a utilizar. Y la parte más complicada quizás es definir qué es lo que, como tú mencionabas, el negocio está dispuesto a tolerar en tiempo y que vamos a platicar más adelante, ¿no? Y muchas veces también, Sergio, creo que cuando se piensa de un DRP, y corrígeme si estoy en lo correcto o no, las personas piensan en el esquema de clusterización tradicional que había en un esquema on-premise, ¿no? Donde, oye, tenemos que prácticamente replicar todo, hacer un espejo para poder operar, y obviamente en la medida en que tu infraestructura es mucho más robusta, pues eso, replicarlo en la nube, implicaría pagar 2 veces la factura que lo que pagas, ¿no? Cuando hoy, el primer error creo que se comete al pensar en la nube es tratar de operar de la norma en la que operabas tradicionalmente, y no necesariamente es así, ¿no? Hemos visto mucho que hay de manera muy interesante formas de cómo hacer un DRP que no sea tan costoso y que definitivamente no implique ni por mucho el replicar completamente la infraestructura, ¿no? Y que al final del día te permite recuperarte y no perder este tipo de cantidades monetarias, ¿no? Claro, y en la medida en la que podemos comprender los diferentes costos y beneficios de otros modelos que igual vamos a platicar ahorita, es mucho más sencillo tener esa conversación interna con nuestra área de finanzas y de negocio para decir, estas son las opciones que tenemos. No necesitamos hacer tal vez todo, pero a lo mejor el inicio básico no es suficiente. Y encontrar puntos intermedios. La nube, la realidad es que nos da esa flexibilidad para encontrar cómo satisfacer ese requerimiento de negocio. Y es que lo dijiste muy bien. Creo que es como al final esa gráfica que mostrabas de 35% de las empresas, es como cuando compras un coche y no quieres comprar el seguro, ¿no? ¿Cuántos no queremos ahorrarnos el seguro y arriesgarnos a que no vaya a pasar nada? Pero en el suceso lamentable de que pase, después te lo lamentas, ¿no? Y al final te puede costar mucho más caro el no haberlo comprado o haber estado preparado. Y también la póliza índice del seguro puede ser tan grande o tan pequeña como tú quieras, ¿no? Y creo que haciendo un poco la similitud con respecto al DRP, esa es la criticidad que tú debes de pensar en si tu familia va a utilizar ese coche, ¿no? Seguramente ahí tu póliza la vas a aumentar pensando en que vas a cubrir a que estén ahí tus hijos y tu esposa, ¿no?
definitivamente si dices, oye, a lo mejor yo voy solo, pues te la juegas un poquito más y tu póliza será quizá de cobertura menor. Y esa es un poco la criticidad en la que los negocios debes de pensar para entender qué tanto le vamos a invertir o no a un DRP, ¿no? Correcto, y ahora, como dice por acá, no solamente es el DRP, y hasta ahorita nos hemos centrado en, ok, qué herramientas, qué modelo de replicación, etcétera, igual profundizaremos más, pero algo que es bien, bien importante es recordar que el DRP es la parte tecnológica, la parte técnica y física en algunas ocasiones de un Business Continuity Plan, un plan de continuidad de negocio. Es importante no solamente poner las herramientas a replicar y listo, sino identificar y documentar muy bien, ok, qué es un desastre para nosotros, en qué momento lo vamos a activar, quién toma qué decisiones, porque solamente de esa manera podemos realmente aprovechar las herramientas, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar continuidad, mantenimiento, qué tipo de pruebas vamos a hacer, ¿no? Y ahora todo esto, la realidad es que obedece a un Business Impact Analysis. Esto es un proceso en el cual las organizaciones, apoyados por un tercero, hacen una revisión interna para definir lo que tú mencionabas, qué áreas de negocio, qué procesos, qué aplicaciones, cuánto tiempo, etcétera, y todos los elementos que realmente nos dicen, ok, en caso de que esto fallase, ese sería el impacto y este sería el costo para nosotros. Delta lo aprendió de una manera, ¿no? Y vieron a la mala que es la que no quieres. Que es la que no quieres, ¿no? Sí, claro. Que 5 horas te cuestan $100 millones. Y muchos en la audiencia dirán, pues bueno, a mí no me costaría $100 millones, pero si piensen proporcionalmente al tamaño de su negocio, ¿cuál sería el impacto, ¿no? Y cuáles serían las consecuencias de eso. Por supuesto. Oye, y bueno, cuéntanos un poco entonces, en términos del plan de recuperación, ¿qué tipo de cosas tenemos que considerar para empezar a tomar en cuenta, el dar el paso y decir, ok, sí lo quiero implementar? Lo primero es con lo que terminábamos la diapositiva anterior, que es el análisis de impacto de negocio. Muchas veces es complicado meterse en ese proceso porque puede durar meses, tiene un costo, etcétera, pero al menos tener un entendimiento del ambiente. Y no nos referimos a bits y bytes y RAM y CPU, eso viene después. Es qué áreas de negocio dependen de esto, cuál es el costo para cada una de ellas en downtime, qué aplicaciones realmente necesitamos llevar a otro sitio secundario. Y muchas veces a nosotros nos toca participar en ese análisis con los clientes porque hacemos preguntas, ¿no? Y nos dicen, me quiero llevar estas 3 aplicaciones, estos 3 servidores a la nube para un DRP. Perfecto, pero en el momento en que uno empieza a cuestionar, oye, ¿y cómo se autentican tus usuarios? ¿Qué otros sistemas consultan esto? ¿Cuáles son los usuarios finales? ¿De dónde consultan datos? Etcétera. Es cuando empiezas a darte cuenta de que no son 2 o 3 servidores, hay muchas dependencias que hay que llevar también al DR para poder operar en caso de un desastre como tal, ¿no? Okay. Ahora, lo más importante después de eso es definir estos objetivos que son RTO y RPO, que estoy seguro que muchos los conocen, pero para estar todos en canal, el RTO es básicamente el Recovery Time Objective, es decir, cuánto tiempo puedo estar fuera de línea. Y uno tiene que definir un objetivo y decir, ok, mi objetivo es no estar fuera de línea más de 1 hora, 2 horas, 10 horas al año. ¿Por qué? Porque toda la tecnología que utilicemos va a obedecer a eso. Y por otro lado es el RPO, el Recovery Point Objective. Y eso significa o representa cuántos datos podemos perder en caso de un desastre. Okay. De nada me sirve recuperarme instantáneamente si perdí la información o las transacciones de 6 meses, ¿no? Oye, pero esto lo haces, ¿cuál es tu recomendación? ¿Hacerlo a nivel aplicación, a nivel una solución completa? Normalmente con los clientes que tú interactúas, ¿cuál es la mejor forma de aproximar este RTO y RPO? Súper interesante porque eso típicamente lo atacamos o lo resolvemos en función de las unidades de negocio internas o los clientes internos del área de TI. Okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el área de finanzas puede estar consultando múltiples servidores que tú no tenías contemplado porque no se llaman como tal, cosas por el estilo, pero cuando al que estás buscando, digamos, resolverle un problema es a un cliente interno, por default vas a averiguar y vas a entender cuáles son las dependencias tecnológicas, pero lo que estás resolviendo no es un problema tecnológico, es un problema de negocio. Por supuesto, eso es muy interesante. Y esto normalmente lo utilizamos nosotros y tú específicamente como consultor cuando hablamos con nuestros clientes para, antes de implementar un DRP, entender la criticidad de las aplicaciones, ¿correcto? Correcto. Y de hecho, una parte importante de la conversación tiene que ver justo con eso, con qué aplicaciones son. Porque como pueden ver en el siguiente punto, vamos a hacer un checklist de cómputo, almacenamiento, redes, seguridad, pero también vamos a entrar a nivel aplicativo para entender cómo están construidas esas aplicaciones. Es un paquete de software, es una base de datos tradicional, relacional, no relacional, etcétera, porque en función de eso vamos a hacer recomendaciones para decir, esto te conviene replicarlo con esa tecnología, para esto utiliza herramientas nativas, etcétera. Y de nuevo, todo esto obedece a un impacto que está medido, calculado y que se quiere evitar, ¿no? Por supuesto.
Y el plan de pruebas, ¿no? Que no puede faltar. Sí, bueno, existe la mala costumbre de hacer como le dicen en inglés, set it and forget it, ¿no? Lo instalas, lo configuras, haces una prueba en el mejor de los casos y así lo dejas, ¿no? La realidad es que no solo la tecnología cambia, los procesos cambian, los datos, el volumen de información, etcétera. Y si uno no está constantemente revisando esto y lo más importante, haciendo pruebas, que es la mejor manera de validar algo, es muy probable que al cabo de 6 meses, de 10 meses o de un año, eso no funcione como se esperaba al principio, ¿no? Porque todo va cambiando. No, el gran ejemplo de Delta que comentabas al principio, no es que ellos no tuvieran un DRP, no lo probaron. Y al no probarlo, estaban perfectamente confiados y aunque habían hecho la inversión correcta, pues al final del día no funcionó como estaba planeado. Correcto. Oye, a ver, cuéntanos un poquito más, Sergio, en términos gráficos, ¿cómo se mide este tema del RPO y el RTO para que realmente la audiencia lo tenga claro, ¿no? Bueno, la conversación, para ponerlo como ejemplo, típicamente es interna y como decíamos, vas con el área de finanzas, con el área de marketing, con el área de recursos humanos, etcétera, y te sientas para ver, ok, qué sistemas utilizas, etcétera, qué es lo que necesitas para operar lo mínimo en caso de un desastre y cuál es el tiempo, ¿no? Que platicamos, el tiempo fuera, el tiempo en transacciones que pueden perder y adivinen cuál va a ser la respuesta de todos internamente. Todos van a decir, yo no puedo estar fuera ni un segundo y no puedo Claro, perder ningún dato. claro. Y eso típicamente lleva al área de TI, ok, entonces a evaluar herramientas que satisfagan ese tipo de métricas hasta que internamente se regresa y se expone el proyecto y se ve el costo asociado, ¿no? En ese momento todos comienzan a decir, no, tal vez sí puedo estar fuera unas horas, ¿no? Por Y supuesto. esa conversación es quizás la más complicada y nosotros encantados de participar y de darles nuestras recomendaciones, etcétera, pero al final del día los que conocen el negocio y el impacto son ustedes, ¿no? Y a veces pensar como de manera mucho más aterrizada, el ejemplo, por ejemplo, de un CRM versus un correo electrónico, ¿no? O sea, el CRM, el que estés fuera de línea, no te impacta necesariamente tanto, ¿no? Porque dices, bueno, me puedo recuperar en 3, 4 horas y sabes que a lo mejor la información no la vas a perder, ¿no? Y no significa que por eso vas a dejar de atender a tus clientes. Cuando pasan las 5 horas y te recuperaste, seguramente tendrás que hacer algún trabajo de volver a insertar cierta información en ese sistema, pero no pasó absolutamente nada que te impidiera seguir trabajando. Correcto. Si se cae el correo electrónico, yo te diría hoy, hay empresas que colapsan por completo, ¿no? Dejan de atender totalmente a clientes, la gente piensa que ya no hay manera de trabajar, inclusive es la herramienta prácticamente del día a día, y son dos ejemplos interesantes de poderlos quizá graficar en esta gráfica, valga la redundancia, que nos comentas, donde pudiéramos establecer qué tan crítico es uno versus otro. Y así, con cada una de las unidades de negocio, como tú decías, ¿no? Ir posicionando quizás esos puntos en esta gráfica para entender en dónde vale la pena hacer un DRP más robusto o menos robusto, ¿no? Correcto. Oye, Sergio, y bueno, al final, lo que a todos aquí nos interesa es entender los patrones de arquitectura y en este caso lo vamos a hacer con AWS para poder lograr efectuar un DRP, ¿no? Y entiendo que lo que nos vas a enseñar es un poco cuáles son los modelos de arquitectura que nos permitan entender qué tan robusto puede ser un DRP o no. Entonces, cuéntanos un poco qué vamos a ver. Bueno, lo que vamos a observar, tal cual como lo ven en la gráfica, son 4 diferentes maneras de implementar un DRP. Es importante seguir estos modelos o estas mejores prácticas de acuerdo a los requerimientos del negocio que ya platicamos, ¿no? Como vieron en la flecha hace ratito, el costo va subiendo porque la demanda y la criticidad va subiendo y tal cual los modelos, ¿no? Comenzamos con el respaldo y recuperación, vamos a subir a un piloto, que es un pilot light, como se le conoce desde la perspectiva AWS, y lo voy a pensar en sitios alternos pasivo y activo. Y ahorita vamos a platicar de cómo cada uno de esos va satisfaciendo diferentes necesidades. Buenísimo. Pues, ¿por qué no empezamos a platicar del tema de respaldo y restauración? Perfecto. El respaldo y restauración, si se acuerdan en el slide anterior o al principio donde veíamos que, que 25% de las compañías están poniendo respaldos en la nube, obedece a este tipo de modelos, ¿no? Muchas herramientas nativas, Veeam, Veritas Backup Exec, Commvault, etcétera, lo que hacen es nativamente te permiten proteger la información y decir, hago un respaldo de estos servidores en disco, en cinta, pero ahora te permiten conectar a la nube y llevar a almacenar esos respaldos hacia algún proveedor cloud como Amazon S3 en este caso, ¿no? Ahí, Sergio, adelante, si tú quieres mover la presentación para que te sientas más cómodo con la explicación en las gráficas, siéntete con la confianza. Perfecto. Ahora, como pueden ver ahí, lo que estamos haciendo es copiar los datos productivos hacia S3, hacia algún proveedor como S3, ¿no?
Y ese es un primer paso, ¿no? Porque ya tienes la información fuera. Y si algo ocurre donde dice traditional server, que puede ser tu sitio principal, por ejemplo, en casa, pues bueno, tienes la información fuera, ¿no? Ahora, lo importante no es solamente eso, sino cuáles son los pasos que hay que tomar para recuperarte. En caso de que algo falle, lo que tendrías que hacer en ese tipo de escenario es ir a la misma infraestructura de AWS, bueno, a su plataforma, crear instancias S2 y restaurar los datos del respaldo. Ahora, esto se ve de una manera muy sencilla. En la práctica, lo que esto significa es que vamos a poner, por ejemplo, que utilizas una herramienta A para replicar los respaldos hacia S3. Y S3, para que todos lo conozcan, es al final del día una manera de almacenar objetos, ¿no? En AWS, que ellos le llaman buckets, ¿no? O cubetas, donde a diferencia de una base de datos donde hay jerarquías, es absolutamente todo plano, y ahí es donde pensamos normalmente en meter imágenes, videos, ¿no? O todo lo que sean objetos y no sea una base de datos relacional. Correcto. Ahora, lo que ocurre ahí es que lo que se está depositando en esos buckets o cubetas de S3 son archivos de respaldo con el formato de la herramienta nativa A. Esos datos por sí solos no sirven para nada, esa es la realidad. Tú tendrías que ir a AWS y en esa instancia ES2 montar la misma herramienta que utilizaste nativamente en on-premise, restaurar su catálogo, reconocer los datos que viven en S3 y posteriormente crear otras instancias en donde vas a comenzar un proceso de restauración de datos, ¿no? Entonces, si se fijan, no es tan sencillo como se veía. Hay varias cosas que pueden salir mal en el camino inclusive, pero lo más importante es que eso toma tiempo. Claro. Entonces, tenemos muchos clientes que llegan a nosotros diciendo, tengo este esquema de DRP y yo espero poderme recuperar en 1 hora o en 2 horas. La realidad es que es muy complicado. Por más que uno automatice y documente, etcétera, la realidad es que es muy complicado hacer todas estas tareas, que todas salgan bien a la primera en un periodo de tiempo tan corto. Oye, y en términos de RTO y RPO, ¿cómo dirías que se cataloga entonces esta arquitectura? Bueno, en este caso el RTO tiene que ver con todo el tiempo que nos va a tomar hacer este tipo de tareas, ¿no? Podemos pensar que esto puede tomar 8 horas, 1 día, 2 días, porque también depende evidentemente del volumen de información que hay que restaurar en ese paso final. Y por otro lado el RPO tiene que ver con que uno toma respaldos localmente y luego los empuja hacia la nube y bueno, la realidad es que tan frecuentemente como uno tome respaldos, ese va a ser nuestro RPO. Si tú haces respaldos cada hora, vas a tener un punto de recuperación de hasta 1 hora. Si tú tardas, si los tomas solamente en las noches, pues bueno, tu RPO será de 1 día. Correcto. Muy bien, sé que están llegando varias preguntas, les pido paciencia, al final vamos a tomar sus preguntas para comentarlas, les agradezco muchísimo la participación activa. Adelante, Sergio, cuéntanos, ¿cuál es el siguiente piloto? Bueno, conforme vamos avanzando en este grupo de modelos, lo que van a ir observando es que realmente lo que se hace en el siguiente paso es irnos ahorrando, o en el siguiente modelo, perdón, irnos ahorrando pasos, ¿no? Y lo van a ver a modo de ejemplo. Aquí, ¿qué significa? Que del lado izquierdo tenemos Web Server, Application Server y Database Server. Ese es nuestro sitio productivo principal. Si se fijan, Amazon Route 53, que es la plataforma de resolución de DNS de AWS, está apuntando el tráfico hacia, vamos a pensar, on-premise. ¿Y qué es lo que hacemos? Que replicamos la base de datos, que en este caso es lo que cambia, ¿no? Y es lo que nos importa mantener actualizado, hacia un servidor en AWS o hacia un servicio de base de datos, solamente con el tamaño suficiente para poder recibir datos, ¿no? Por otro lado tenemos la capa aplicativa, la capa web, pero están apagados, por eso están en gris del lado derecho. Okay. Ahora, en caso de algún problema, ahí estamos representando que replicamos los datos, pero en caso de que falle el sitio principal, vamos a encender las instancias web, aplicativas, en el sitio secundario que es AWS, vamos a crecer la base de datos para que ahora pueda soportar no solamente recibir réplicas, sino también una producción. Y bueno, vamos a redirigir el tráfico hacia ese sitio, ¿no? Entonces, hay una serie de pasos que estamos tomando, pero aquí al menos ya tenemos servidores creados. Ahora, algo de lo más importante aquí es que esto reduce el tiempo, pero también nos aproxima a esta promesa de la nube de pagar solamente por lo que usas, ¿no? Claro. Que es uno de los principales drivers o motivaciones de las compañías para buscar la nube cuando se piensa en un DRP. ¿Para qué voy a pagar otro sitio, otro espacio, poder, servidores, etcétera? Si tal vez, es más, si espero nunca utilizarlo, ¿no? En este caso, si se fijan, tenemos una infraestructura mínima, por eso se llama pilotos, como el piloto de los calentadores de agua, porque tiene infraestructura mínima para mantenerlo vivo
y cuando se requiere, lo que se hace es que se crece el ambiente, se levantan servicios y solo entonces empieza a tener un consumo, digamos, significativo en AWS. Oye, y a ver, en términos de RPO y RPO, por ejemplo, si pensáramos en un e-commerce, ¿no? Imagínate que tenemos un sitio de internet donde vendemos ropa y de pronto tenemos un esquema de ERP como este. La realidad es que dejamos de estar en línea en algún momento o no. En este tipo de escenarios, sí, porque si se fijan, hay un proceso, hay una parte de tiempo en que el tráfico sigue estando dirigido hacia el sitio principal a través de Route 53 y en lo que nosotros venimos y prendemos y lo declaramos un desastre, digamos, y luego redirigimos el tráfico, etcétera. Ese es el tiempo que estaríamos fuera de línea o con degradación de servicio, depende de cómo esté resuelto el tema. La realidad es que uno puede automatizar varias cosas, por ejemplo, el encender las instancias, el autoescalar esos grupos de capa web, capa aplicativa, capa de base de datos, etcétera. Eso se puede automatizar, pero la realidad es que mientras uno no hace el cambio de DNS de un sitio a otro, sigue habiendo un tiempo fuera de línea. Claro, y pudiéramos pensar que es un DRP sencillo, que obviamente no es tan costoso o no es muy costoso porque estás aprovechando la elasticidad de la nube, como bien lo comentabas, pero aquellos que hoy digan, bueno, yo en el caso de una falla muy grave pudiera permitirme estar, vamos a suponer, 30 minutos fuera de línea mientras esto se autorrecupera, quizá este sería un buen esquema para ellos, ¿no? Sí, correcto. El primer modelo que veíamos de respaldo realmente satisface aquellas regulaciones que te piden, tienes que tener los datos fuera, para eso está muy bien, porque la mayoría de las organizaciones que tienen ese requerimiento realmente no pueden tolerar tanto tiempo, ¿no? Entonces ya tienen que voltear a ver modelos como el de piloto que sigue implicando downtime, pero es algo ya mucho más automatizado y ya vas avanzando en el proceso, ¿no? De acuerdo. Cuéntanos cómo es el siguiente, este sitio alterno pasivo o el warm standby. Bueno, el sitio alterno pasivo, de nuevo, se adelanta un poco en el proceso y si se fijan aquí lo que está haciendo es, estamos dirigiendo el tráfico hacia los dos sitios, hacia el sitio principal, que como decíamos puede ser on-premise, del lado izquierdo, y tenemos un pequeño porcentaje del tráfico yendo hacia AWS. ¿Esto qué significa? Que vamos a pensar, yo tengo capacidad para 100 usuarios, o tengo 100 usuarios concurrentes, atiendo 90 on-premise y 10 en AWS. Y las instancias, por eso, en el lado de AWS son pequeñas, ¿no? Porque la transaccionalidad de ahí es solamente un 10% de mi tráfico total, ¿no? Y perdón que te interrumpa, aquí, con esas de producción, pudiera ser inclusive otra nube, o la misma nube, ¿no? O sea, pudiera ser las instancias de la nube misma de AWS más grandes y teniendo una réplica más pequeña, o pudiera ser a lo mejor inicio de producción Azure, ¿no? Y tienes tu réplica en AWS o, como bien lo comentas, producción y con nube pública, ¿no? Correcto, y ahí es justo donde entra el análisis de Rackspace para decir, ok, este sitio del lado izquierdo que ven ustedes en su pantalla, que es en dónde está, consumes algún tipo de, por ejemplo, algo como RDS en AWS, que es modelo de base de datos a servicio, a modo de servicio, ¿no? Y eso facilitaría las cosas en este escenario, ¿no? O es Azure, o es on-premise, es un servidor físico, es un virtual, qué base de datos es, qué tecnología tiene, etcétera. Todo eso es a lo que vamos a entrar para poder definir esa flecha que ven abajo, que está replicando los datos, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué es lo más importante? Que tenemos dos bases de datos activas al mismo tiempo, entonces eso es algo que hay que tomar con precaución. Encantados de entrar a ese detalle, pero al final del día, resolviendo eso, tenemos un modelo que nos permite, en el caso de una falla, simplemente ajustar la capacidad en el sitio secundario, que en este caso es AWS. Si se fijan, aquí ya no tuvimos que crecer la base de datos, no tuvimos que escalar la capa aplicativa, la capa web. Esto automáticamente escala con tecnología AWS. Ya estaban encendidos, entonces eso reduce significativamente más el tiempo y podríamos pensar en minutos. Perfecto. Y a ver, y aquí regresando un poco al esquema del mismo escenario de e-commerce y volviendo a pensar en la criticidad de las aplicaciones, ¿estaría fuera de línea? En este escenario, no. Lo único que habría es una degradación en desempeño. ¿Por qué? Porque toma unos minutos en lo que se escala, digamos, la capa web, la capa aplicativa, la base de datos, pero siempre tuviste capacidad de recibir tráfico, ¿no? Correcto. Y tú defines en Amazon Route 53, oye, el 90% mándalo acá, el 10% acá, y en el momento en el que el sitio principal cae, si se fijaron, se cortó esa comunicación y automáticamente se envía todo el tráfico hacia el sitio de AWS. ¿Qué pasa? Que inicialmente no tienes la capacidad de tener a esos 100 usuarios que estamos usando como ejemplo,
Entonces, por eso puede haber una degradación de desempeño, pero el sistema empieza a escalar, empieza a agregar instancias, etcétera, y eventualmente tienes la capacidad de nuevo para soportar esos inusuales. Y aquí me gustaría agregar, Sergio, que muchos de nuestros clientes que utilizan AWS y no tuvieron ningún percance con el S3 fue gracias a un esquema muy similar a este, ¿no? Donde pudiéramos pensar que lo que aquí dice producción era AWS, ¿no? En Virginia, pero su sitio alterno pasivo estaba en Chicago, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, totalmente en otra región y aún no tuvieron, nunca estuvieron fuera de línea. Quizá, como bien dices, en términos de desempeño fue más lento el sitio o la aplicación, ¿no? Y quizá inclusive pasó esto con Uber y Netflix, ¿no? En ese momento donde S3 impactó, si tú probas Uber, tardaba más la aplicación, pudiera sentirse más lento, igualmente Netflix, pero en el paso del tiempo, independientemente de que S3 se haya caído, estaba operando perfecto porque ya todo estaba en la segunda parte que mencionas, que puede estar perfectamente ubicado en completamente otro centro de datos, ¿no? Correcto. Muy bien, y a ver, el último, este sitio alterno activo, cuéntanos de qué se trata. Bueno, este es el sueño de toda la gente que trabajamos en el área de IT, y realmente esto obedece a un patrón, a un modelo que garantiza la disponibilidad de tu aplicación o de tu sitio todo el tiempo. ¿Cómo funciona? Si se fijan, tenemos igual, del lado izquierdo tenemos tecnología que puede ser on-premise, que puede ser Azure, AWS, Rackspace dedicado, etcétera, y al otro lado tenemos AWS. Tenemos, si se fijan, aquí las instancias ya están creadas, están encendidas, ya está crecido, en pocas palabras. ¿Eso qué significa? Que de esos 100 usuarios que teníamos que poder soportar inicialmente, tenemos capacidad para soportar 100 on-premise y 100 en el sitio secundario. Prácticamente este sí es un espejo, ¿no? Este sí es un espejo, y esto obedece a que hay compañías que dicen, yo no puedo soportar ni calidad del servicio, pero tampoco degradación de desempeño, sobre todo cuando tienen SLAs o acuerdos de nivel de servicio con clientes internos o con terceros, Claro. que dicen, tú tienes que poder, o yo te garantizo que vas a poder escribir o leer a esta velocidad, con esta transaccionalidad, etcétera. Cuando tienes ese tipo de requerimientos, tienes que voltear a ver. Sí, un banco, ¿no? O cualquier entidad financiera que procese temas de alta criticidad tendría que pensar en esto, ¿no? Claro, porque aquí lo que ocurre es que si llega a fallar el sitio principal, o en este caso ya no hay principal porque los dos son activos, ¿no? Claro. Pero si llega a fallar uno de los sitios, realmente lo único que hay que hacer, si se fijaron, es cortar la comunicación hacia ese sitio, y eso se puede automatizar. Entonces tú ya tienes capacidad para atender 100 en AWS, 100 usuarios, entonces, de nuevo, ya tomaste todos esos pasos previamente. ¿Cuál es la contra? Digamos, pues que tiene un costo, ¿no? Hay que tener su infraestructura prendida todo el tiempo, aunque esté tal vez al 50% de utilización. Por supuesto. Ahora, sí, pero al final del día nunca vas a estar fuera de línea, ¿no? O sea, en este mismo ejemplo del e-commerce, aquí jamás te verías afectado ni en términos de desempeño, ni en términos de estar fuera de línea, e inclusive en un caso en el cual supongamos que tienes que inclusive escalar a más de 100 usuarios, si tú prendieras ahí el autoscaling, pudieras prácticamente tener una arquitectura perfectamente lista para ello, ¿no? Correcto. Y algo importante aquí es que si se fijan, tanto en el modelo anterior del sitio anterior no pasivo como en el activo, el RPO dice depende del tipo de replicación, y de nuevo esto tiene que ver con la manera en la que las bases de datos se hablan entre sí, se sincronizan, qué tipo de tecnología está ahí, si es nativa, si es síncrona, asíncrona, con buffers, etcétera. Sin entrar en ese detalle ahorita, nada más decirles, es parte de la conversación que vamos a tener para poder adecuar el modelo de sus necesidades. Oye, y aquí me gustaría hacer una pregunta a la audiencia también para entender qué tanto realmente utilizan este tipo de arquitecturas que hoy comentaste, ¿no? ¿Cuántos de ustedes realmente hoy ya cuentan con alguna arquitectura como ella o la conocían? Sería interesante para ahorita platicar también de cómo responde la audiencia. Y mientras tanto, Sergio, cuéntanos hoy, cuando tú estás con nuestros clientes, ¿qué tanto tiempo puedes pasar en realmente lograr que existe un DRP en sus compañías, ¿no? ¿Qué tan complejo es o de qué depende el realmente poderlo hacer realidad, ¿no? Bueno, realmente obedece a varias cosas. La primera es, ¿qué tan resuelto está el tema interno de definir esos RPOs realistas, ¿no? Que ya digan, cuando una compañía con nosotros y dice, oye, yo tengo este proyecto, necesito poderme recuperar en 6 horas porque ya hice un estudio, porque el costo que eso genera para mí eso es lo más que puedo aceptar, etcétera. Cuando eso ya está resuelto, la parte técnica es muy sencilla. ¿Por qué? Porque los patrones ya existen, los modelos ya existen. Vamos a entrar al análisis, vamos a revisar sus servidores, esas dependencias, etcétera, métodos de aplicación, etcétera. Levantar la infraestructura en AWS puede tomar horas o días, ¿no? Entonces, y luego establecer los modelos de replicación. Si ya se tienen las herramientas nativas o de algún tercero que van a prácticamente empujar datos,
realmente eso es relativamente rápido, ¿no? La tecnología ahí está, los modelos ahí están, es tema de decidir cómo se va a consumir. Oye, pues interesante, hay 63 personas que respondieron y 15% de ellas dicen que no tienen una solución de RP, que están explorando la nube como parte de RP. 26% nos dicen que sí tienen la primera que comentaste, que es respaldo y recuperación, que como bien decías es prácticamente lo mínimo que habría que pensar. 2% de ellas tiene el piloto y 6% sitio alterno pasivo, 0% la de alterno activo, que es, como bien decías, el sueño, ¿no? Y obviamente depende de cualquiera de las industrias, pero es bien interesante. Muchísimas gracias a todos por participar en esta encuesta. Pues muy bien, Sergio, regresando un poco a la presentación, cuéntanos ya, aterrizando un poco los conceptos de DRP, ¿cuál es la ventaja de verlo con el Fanatical Support de Rackspace? Bueno, una de las ventajas es, como pueden correlacionar con la encuesta anterior, es relativamente complicado alcanzar un modelo como Pilot Lite, por ejemplo, si no se utiliza tecnología como la de AWS. Porque típicamente lo que se hace es que se tiene en un sitio secundario y no puedes autoescalar esa infraestructura como lo haces con un piloto, a menos que consumas servicios como AWS, ¿no? Ahora, eso nos lleva a poder hacer pruebas frecuentemente. Como decíamos, típicamente la infraestructura o la tecnología se implementa, se echa a andar y pues listo, nos persinamos para que nunca se necesite y si se necesita, pues para que funcione, ¿no? Entonces Rackspace te puede ayudar en realidad a hacer ese fanatical soporte cuando tienes infraestructura AWS. Lo que también estás ya comprando es que te ayudemos a hacer todo ese plan de pruebas. Claro, el plan de pruebas y sobre todo la ejecución de las mismas, en donde nos coordinamos para eso, oye, vamos a hacer pruebas tal día, tal hora, esperamos que escale esto, el otro, y en función de eso estamos monitoreando proactivamente para ver qué se puede romper o qué se rompe en el caso de estresar un ambiente que originalmente era solamente un DR, y ahí es donde empezamos después a hacer si es necesario algún tipo de ajustes, ¿no? Correcto. Y bueno, lo segundo tiene que ver con el ahorro en infraestructura. Yo lo he visto por muchos años, ¿no? El dolor de cabeza de las compañías o de las áreas de TI es no puedo implementar un DRP porque es muy costoso. ¿Sí? Porque típicamente, como decíamos al principio, ir a conseguir el espacio, aunque sea una oficina remota de la misma compañía, o ir con un tercero y evaluar qué servidores, etcétera, es caro. O sea, es muy, muy costoso. Y cuando uno llega con. Típicamente lo que ocurre es esto: uno, como área de TI, se previene, hace todo el estudio, todo el proyecto, lo llevas a la directiva y te dicen, eso es muy caro, nunca hemos tenido problemas, nunca se ha caído. Y ahí se queda, hasta que eventualmente hay un problema, y entonces pues voltean a hablar de tecnología, ¿no? Claro. ¿Por qué no teníamos un sitio secundario? Sí. Y uno dice, bueno, pues es que dijeron que era caro, ¿no? Sí, siempre termina siendo el malo de la historia. Sí, la realidad es que esa conversación, cuando hablamos de un modelo OPEX a AWS, es muchísimo más sencillo, ¿no? Es mucho más, digamos, fácil tener esa conversación internamente para decir, así es como se ve, no tenemos que ir a comprar un equipo que luego en 3 o 5 años hay que cambiarlo, no tenemos que ir a comprar espacio en un centro de datos, y eso facilita mucho la conversación. Oye, y además de eso también hemos desarrollado varias herramientas como Compass, ¿no? Donde le proveemos a nuestros clientes la facilidad de que se corran más de una auditoría, por llamarlo así, de más de 300 características que puede haber en su infraestructura para entender dónde hay cosas tan sencillas que con un solo clic, ¿no? Las pueden corregir. Y lo más interesante es ver cómo la misma herramienta te puede decir, oye, lo que te podrías estar ahorrando en un mes contra otro mes son X cantidad de dólares, que a veces es bien significativo, ¿no? $1,000, $2,000 de ahorro porque tienes perdidos servidores ociosos, tienes infraestructura que a lo mejor tus desarrolladores la probaron en un periodo de pruebas, pero nunca los apagaron y tú sigues facturando, ¿no? Y verlo, en la medida en la que tu infraestructura se hace más compleja, a veces es bien complicado, ¿no? Sí, y de hecho es un muy buen punto, porque típicamente cuando hablamos de un sitio secundario, es fácil que se empiecen a consumir otros servicios, o que alguien vaya y empiece a hacer pruebas en ese lado, cosas por el estilo, y se nos puede empezar a salir de control, no solamente el costo mensual de lo que vamos a consumir, sino lo más importante, se pone en riesgo el real funcionamiento de un DR, ¿no? Claro. De que realmente eso vaya a funcionar. Y este tipo de herramientas tienen esa visibilidad y te ayudan a optimizar, te ayudan a mantener el control, medidas de seguridad también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, y en términos de la seguridad. Bueno, algo que también hemos observado, desafortunadamente, es que muchas veces cuando se implementa un sitio secundario, pues uno se enfoca en que la replicación funcione y que esté actualizado, etcétera, pero a veces se le olvida a muchas organizaciones establecer métodos de seguridad, controles de seguridad, de acceso, de cifrado, cosas por el estilo.
al final del día lo que te estás llevando no son servidores, es información. Claro. Y en la mayoría de los casos ese es el principal activo de tu compañía. Entonces, tienes que tomar en serio. Lo tienes que tomar en serio, lo tienes que proteger al igual como lo proteges en casa. Si en casa, a lo mejor en casa tienes firewalls y otras cosas que cambian en el modelo de nube, es importante tener esa conversación para ver la criticidad, la confidencialidad, etcétera, de esos datos, para poder establecer los mecanismos adecuados. De acuerdo, totalmente. Bueno, aquí hablamos ya de herramientas como Watchman, platiqué yo de Compass, pero cuéntanos un poquito de qué se trata Watchman, por ejemplo, que es una herramienta también que ofrecemos con Fanatical Support. Bueno, Watchman es básicamente la integración de herramientas nativas de AWS que lo único que hacen es generar alertas con todo el Fanatical Support de Rackspace. Entonces, cuando la infraestructura principal está en AWS o solamente el sitio secundario y hay transaccionalidad ahí y puede haber problemas, una cosa es decir, bueno, AWS me avisa, pero otra cosa es decir, ese ticket, esa alerta o alarma genera automáticamente un ticket. Eso es lo que hace. Y ya la está atendiendo alguien, ¿no? Entonces le llega a los expertos de Rackspace que van a entrar, van a ver qué es lo que lo disparó, lo van a resolver, van a implementar medidas para que esto vuelva a ocurrir y te van a dejar saber, ¿no? Entonces, saber... Sí, había mucha gente, yo recuerdo que no tenía ni idea de lo que había pasado con S3, no tenía un DRP, y cuando Watchman, además de que les manda a ellos obviamente una alerta, lo hace a nosotros, y nosotros proactivamente les hablamos, le dijimos, oye, aguas, S3 está caído, y la posibilidad de recuperarte es esta, porque obviamente hoy no tenías un DRP puesto en marcha, ¿no? Pero sin embargo, sin este tipo de monitoreo, a veces hay gente que no tiene ni idea que estás caído o que alguna parte de su negocio no está operando, ¿no? No, y también algo que puede ocurrir es, uno puede ir a consumir tecnología de AWS para un DR y cuando la llegas a necesitar, vas y algo no funciona. Claro. O hay otra tecnología ahí que tú no habías visto hace 2 meses porque la velocidad a la que AWS libera productos es impresionante. Sí. Entonces, tener un equipo de soporte fanático como el de Rackspace que va a tomar ese tipo de alertas con Watchman es súper crítico, porque cuando más necesitas ayuda es cuando los problemas se presentan. Sí. Entonces, pensemos en un escenario en donde hay que hacer un failover AWS, ¿no? Y se truena un buffer, falta un volumen, no hay conectividad, cosas por el estilo. Lo que menos quiere uno es tener que arreglar eso, lo que uno quiere es poder arreglar el sitio productivo para hacer lo que se conoce como un failback. En la medida en la que Rackspace se puede encargar de ese tipo de cosas, uno puede preocuparse por los problemas que causaron tener que hacer ese failover. Y obviamente enfocarte en tu negocio, ¿no? Muy de la mano con esto, en vez de tú enfocarte a apagar estos incendios y ser el bombero de la ecuación, ¿cómo logras que tú sigas enfocado, que a lo mejor en una época como la que ahora viene de Semana Santa, ¿no? Donde muchos en Latinoamérica sabemos que hay muchas ofertas de viajes, etcétera, en todos los sitios de e-commerce, y que lo que menos quieres es pensar en que se te cayó tu servidor, en que va a fallar eso, sino en cómo hacer estrategias de mercadeo que realmente deriven en mayores compras, en que tu tráfico va a estar siempre sano, y obviamente pues deja en las manos la labor, ¿no? Y toda la parte de crear su ERP de manera correcta a quienes lo hacemos día con día con diferentes empresas de todos los tamaños, colores y sabores, ¿no? Oye, Sergio, ¿y qué tanto es factible hacerlo rápido y otra vez el costo, ¿no? Bueno, esa es la parte más fascinante, yo creo, del mundo cloud cuando se habla de DR. Poderlo hacer realidad de una manera rápida, sin comprometerse a comprar equipo a muy largo plazo, contratos de arrendamiento, cosas por el estilo, es échenlo a andar, ¿no? Acérquense con nosotros, tengamos esa conversación sobre sus aplicaciones, su criticidad, su infraestructura y su inventario, etcétera, y para poder decir cómo se vería eso en AWS. No cuesta nada, digamos, poder hacer esa evaluación para internamente comenzar ustedes las discusiones y lo más importante, que ustedes tengan la iniciativa interna de decir, oigan, esto lo podemos hacer realidad. Nos tomó relativamente poco tiempo tener un estimado de la parte técnica, digamos, ¿no? Claro. Entonces, lo que podemos ahorrar en impacto es sustancial, ¿no? Y bueno, echarlo a volar, como les decíamos, esa es la parte más sencilla, ¿no? Más sencilla. Oye, y bueno, esto, la importancia de estar preparado, ¿no? O sea, siempre a mí me gusta poner el ejemplo del seguro, pero a veces de verdad lo vemos como el mal necesario, pero cuando desgraciadamente suceden los incidentes, el respiro es impresionante, ¿no? O que puedas dormir, o puedas estar tranquilo de todo el costo que ahorraste versus lo que hubieras podido perder en un escenario, porque lo que en realidad es que fallan, las cosas fallan, por más robusta que sea la infraestructura, hablamos ya de ejemplos de centros de datos enormes en el mundo, ¿no? Y definitivamente esto sucede. Oye, Sergio, pues mil gracias. La verdad es que creo que fue una charla muy interesante. También quiero compartir aquí con la audiencia, antes de empezar las preguntas, tu correo electrónico y el de un servidor. Cualquier tipo de pregunta, por favor,
envíennolas, estamos con toda la disponibilidad de tener una charla con ustedes. Y si no tienes inconveniente, voy a empezar a revisar el panel de algunas de las preguntas que hay por acá, Sergio. Nos dice Jaime Rojas si les compartiremos la presentación. Sí, con todo gusto, y además de la presentación estamos grabando este webinar y en la medida en la que ya lo tengamos editado, les vamos a compartir también el contenido, sin duda alguna. Por acá nos pregunta Diego Weinstein, ¿la copia es block storage u object storage de lo que platicaste en los modelos? Muy buena pregunta, y la respuesta es depende, como todo en tecnología. Si estamos pensando en replicar respaldos, por ejemplo, que era el primer modelo, y no sé si esta pregunta llegó cuando hablábamos del modelo de respaldo y recuperación, típicamente ahí la replicación se hace hacia un object storage, que es S3. Y lo que decíamos, los datos viven ahí, pero luego hay que hacer todo un proceso para recuperarlos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos ya de modelos como Pilot Lite, estamos replicando datos hacia un motor de base de datos, eso corre sobre block storage. Correcto. También nos pregunta Diego, si se modifica un file de 1 giga, donde el cambio es 1 mega, ¿se transfiere 1 mega o el giga? También depende. Cuando se utiliza tecnología nativa, como por ejemplo log shipping, ahí lo que se envía son logs, entonces estamos pensando alrededor de 1 mega. Si estamos utilizando alguna tecnología de terceros, como las que mencionábamos, como Veeam, Commvault, Veritas, etcétera, también depende, porque algunos de ellos tienen la capacidad de duplicar inclusive, entonces puede ser inclusive menos que 1 mega, pero en la mayoría de los casos vamos a pensar que es un incremental y que solamente la información que cambió es lo que se va a empujar hacia el proveedor de nuevo. En el escenario de piloto, ¿la replicación es a nivel motor de base de datos o de disco? ¿Y qué tipo de replicación en caso de ser bases de datos y qué motores? Bueno, en línea con lo que platicábamos ahorita, típicamente lo que vamos a recomendar es utilizar herramientas nativas, a menos que el ambiente sea súper grande, complejo, conviene utilizar algún orquestador que permita simplificar esas tareas de replicación, pero típicamente vamos a utilizar replicación a nivel motor base de datos cuando hablamos de SQL, MySQL, Postgres, Oracle, etc. Esa es parte de la discusión. Replicación a nivel de disco típicamente no la recomendamos cuando hablamos de AWS, porque cuando tú replicas a nivel volumen o file system o a nivel storage, bueno, a nivel storage es prácticamente imposible hacer en AWS porque no tienes la capacidad de implementar, por ejemplo, un VNX de EMC, ¿no? Sin embargo, si lo haces file system y a nivel volumen, es posible, pero agrega complejidad al ambiente. Típicamente por eso recuperamos mantenerlo a nivel aplicativo. Excelente, Sergio. Ramón Arturo Alarcón nos dice, ¿cuál sería la mejor alternativa para un servidor con ERP SAP, ya que este ERP tiene la cualidad que hace un match con el hardware y del servidor? Bueno, es una excelente pregunta también. Tenemos todo un programa para poder llevar ambientes SAP de on-premise hacia AWS a modo de ERP. Acércate con nosotros, lo podemos platicar más a detalle. Está resuelto el tema del hardware key. Eso es un agreement que ya existe con SAP y hay metodologías para poder replicar, digamos, ese licenciamiento. Y lo más importante es que puedes tener las instancias en AWS dimensionadas solamente, como platicamos, para la replicación, y en caso de tener que hacer un failover, entonces poder crecer. Ese tipo de licenciamiento, ese tipo de funcionalidades también es algo que SAP y AWS junto con Rackspace hemos venido trabajando por mucho tiempo. Perfecto, Sergio. Oye, nos dicen que si en el piloto al pasar a AWS se comienza a hacer una réplica inversa para bajar los tiempos de vuelta hacia atrás. Buena pregunta también, Diego. La realidad es que no por default. Típicamente la replicación es unidireccional y cuando vamos al sitio secundario que se convierte en productivo, hay que entender cuál es la gravedad del problema, porque no se recomienda típicamente automatizar lo bidireccional, porque si el sitio principal o el on-premise en este caso, digamos, llega a tener un desastre real en donde no puedes replicar de regreso, te vas a llenar de errores en AWS. Entonces típicamente lo hacemos unidireccional y ya que estamos en AWS hacemos un failover, decimos, ok, ¿qué tan grave fue el problema? ¿Ya se resolvió? ¿Se va a resolver pronto o no? Y en función de eso definimos cuándo es necesario resincronizar la réplica, si es que es posible, de AWS a on-premise, para poder entonces pensar en un failback. Excelente. Diego, de cualquier manera, nos dices aquí si pudiéramos detallar todavía más los modelos de replicación. Cuenta con ello. Si quieres, escríbenos directamente y tengamos una conversación más a detalle con respecto a lo que tú estás haciendo y sin duda alguna lo podemos hacer con todo gusto. Pablo Esquebol nos dice, consulta, ¿qué pasa con las transacciones activas que ataja el sitio principal al caerse? Solo se pueden reasignar con una estructura DPN, warm standby para arriba, ¿cierto? Correcto.
¿Qué ocurre? Que precisamente es una de las razones por las cuales recomendamos utilizar las herramientas nativas de las bases de datos, porque ellas son capaces de manejar este tipo de posibles corrupciones en las bases de datos. No dejar ese tipo de transacciones en el aire, la manera en la que tienen de hacer un commit de la memoria RAM hacia el disco y luego replicarlo, etcétera, te asegura que la información que estás replicando va a funcionar en el sitio productivo, pero sí, en un sitio por ejemplo, obviamente en Backup and Restore, en un Pilot Lite, esas transacciones realmente se perderían. Y de nuevo, otra vez, tiene que ver con el RPO y por eso decíamos, depende mucho del método de replicación. Gracias, Sergio. Jorge Cascona nos dice, yo soy usuario de AWS y de Rackspace, entiendo que, entre comillas, vendan Rackspace, pero muchas de sus apreciaciones no han sido correctas. Jorge, te invito con todo gusto a tener una charla directa con Sergio y conmigo para entender exactamente en dónde está tu retroalimentación. Sin duda somos abiertos a recibir cualquier tipo de comentarios y te agradecemos también, obviamente, el tuyo hacia la audiencia. Luego viene por acá Luis de Alessandro, nos dice, ¿hay estudios donde se puede ver cuál es el costo de una recuperación de datos por gigabyte en tiempo y dinero? Es correcto. Bueno, no sé si era pregunta o afirmación, Sí. pero sí, totalmente de acuerdo. Hay estudios que típicamente son parte del BIAS, del Business Impact Analysis, o estudios hechos por terceros, en donde depende de la transaccionalidad, del mercado, etcétera. Es algo súper personalizado, porque genéricamente uno puede decir que en el mundo, típicamente, una hora de downtime, digamos, cuesta $15,000 a las organizaciones. Pero eso no aplica. Para algunos es más, como vimos para Delta, eso es mucho más. Para otros es menos. Por eso existen ese tipo de estudios personalizados. Es correcto. Rudy Mora nos dice que si hay algún link para ver precios de implementar esto. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una es, si uno va a la calculadora de AWS, que es público, uno puede buscar AWS Calculator en Google o en cualquier buscador. Ahí uno puede ir a cotizar infraestructura y saber el costo mensual de consumir infraestructura. Eso les va a dar un aproximado, ¿no? Pero ahí lo tendrían que hacer ustedes. Eso les tocaría a ustedes decir, aunque yo creo que necesitaría esto o lo otro, más o menos. El otro camino es que lo hagan a través de nosotros, obviamente, en donde vamos a tener esas conversaciones que platicamos para poder nosotros ir a la calculadora y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú necesitarías para cumplir con ese RPO, ese RTO en esta infraestructura que me estás pidiendo o en estas aplicaciones, esto es lo que nosotros estamos sugiriendo. Javier Santos nos pregunta, muy productivo, muchas gracias. No me quedó claro si la recomendación de Sergio o el experto es tener RDS en nube diferente o en una región diferente. Ok, ya. La pregunta es, si RDS, que es el motor de base de datos a modo de servicio de AWS, conviene tenerlo en Amazon, digamos, o AWS, o con otro proveedor. La realidad es que depende otra vez, ¿no? Típicamente uno puede consumir los motores nativos de AWS y replicarlos hacia otra región, y eso es lo que nosotros recomendamos típicamente. Sin embargo, para quienes han tenido una mala experiencia o dicen, sabes que yo sí quiero ser multicloud y quiero llevarlo hacia otra nube, ahí no conviene consumir RDS, conviene crear una instancia S2 donde se instale el motor de base de datos, etcétera, y replicar, por decir algo, de una instancia de AWS a una instancia en Azure, pero a nivel base de datos, no a nivel tecnología nativa de Amazon. Oigan, pues son las 2:03, pero siguen habiendo muchísimas preguntas. Yo les diría, vamos a quedarnos un ratito más a responderlas si no tienen inconveniente. Obviamente, quienes estén interesados en el tema, bienvenidos a quedarse. Y Sergio, una disculpa robarte un poquito más de tu tiempo, pero creo que es interesante. Rey Rodrigo Sánchez nos dice, ¿qué nivel de servicio debo tener para poder tener esta ayuda de Rackspace para generar y probar mi DRP? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. De los dos modelos de soporte que tenemos en AWS con Rackspace, uno es Navigator y otro es Aviator, como seguramente Rey ya conoce, pero para que todos estén en canal. Navigator somos un guía. En Navigator nosotros les vamos a recomendar, sí podemos llegar a decirles, mira, esta calculadora, como decíamos, ¿no? Y este es el diseño que nosotros te recomendamos que lo hagas. Es como te recomendamos que tú lo hagas. Pero en el modelo Aviator, nosotros te vamos a presentar lo mismo y la diferencia es que nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a venir a levantar ese ambiente en AWS. Perfecto. Arturo Mendoza nos dice, ¿el soporte de Rackspace cubre internamente aplicativos de la instancia o solo sobre la consola de Amazon? Las dos. El soporte de Rackspace en el nivel Aviator, que es el último que platicábamos, digamos, en donde hacemos más cosas por ustedes, no solamente es la plataforma de AWS, sino también tenemos la metodología y todo el proceso, que es otra de las herramientas que tenemos, que se llama Passport, en cómo nuestro equipo de soporte fanático se puede loguear hacia esas instancias, hacer ese tipo de tareas en AWS específicamente. Sergio Sierra nos dice, ¿cómo administramos Route 53, que es el DNS de AWS, si en la misma cuenta que se ha caído ya no podemos editarlo para direccionar a la nueva infraestructura? Excelente pregunta.
Route 53, de hecho, es uno de los pocos servicios que sí garantizan el 100% de disponibilidad. Sin embargo, precisamente por eso, porque es crítico. Sin embargo, lo que uno puede hacer es automatizar ese failover. ¿Qué pasa? Que Route 53 está enviando tráfico y uno puede generar una metodología para decir, pero tú envías tráfico al sitio principal, pero si el sitio principal deja de responder en tal rango de tiempo tantas veces, automáticamente cancela el tráfico y redirige todo hacia lo que viene siendo mi sitio secundario. Correcto. Luis de Alessandro nos dice, ¿tiene la opción rebrandeable a la gente de backup? Rebrandeable a la gente de backup. No sé si te estés refiriendo a que se pueda utilizar tecnología nativa de respaldos. Si entendí bien la pregunta, la respuesta es no. Esos agentes de respaldos típicamente lo que hacen es van y respaldan ante una consola central on-premise y es la consola central la que después hace una copia de los datos hacia la nube. No es que la gente directamente esté empujando datos a la nube. Hay otras maneras de hacerlo, hay otras herramientas no tan comerciales, digamos, que sí te permiten automatizar algunos scripts para copiar datos a S3. Eso es posible, pero dependerá. Si funciona uno o no, dependerá de nuevo del RPO, del RTO, etc. Gabriel Méndez nos dice, entiendo que el deployment puede variar dependiendo de lo grande de la información o de la cantidad de volúmenes, pero en términos generales, ¿cuál es el tiempo estimado de implementar un RDP o un DRP? Un DRP, bueno, en base a nuestra experiencia, decíamos ahorita que si ya se cumplió la parte inicial o ya se pasó ese proceso interno de definir bien RTOs, RPOs, etcétera, cuando eso ya está resuelto, podemos pensar que de una semana a 2 meses ya podríamos tener un DR funcional recibiendo datos. Perfecto. Y bueno, eso es importante compararlo también con lo que nos tomaba antes, ¿no? Meses o años sin lograr hacerlo, además de las implicaciones. Y lo interesante es que en estas pruebas, como comentabas de la nube, puedes aprender y apagar prácticamente y no necesariamente estar gastando por algo que no estamos haciendo pruebas, ¿no? Correcto. Oye, Jorge Loyola nos dice, ¿sigue AWS sin poder manejar volúmenes de disco GPT? Sí, la mala noticia es que sí, los partition tables no han evolucionado todavía en la parte de AWS. Hay un par de productos por ahí que tienen que ver con EFS que lo están resolviendo. Es algo que está en beta, de hecho nosotros lo estamos probando, pero no es algo que ya esté liberado para el mercado. Es algo en lo que seguramente en los siguientes meses van a escuchar al respecto. Jonathan Iglesias nos dice, ¿qué herramientas de seguridad utilizan para la protección de datos, antivirus, algún tipo de cifrado, etcétera? Bueno, es bien interesante porque el concepto o la manera en la que uno tiene que entender la seguridad en la nube es muy diferente y eso nos podría llevar otras 2 horas, ¿no? El cifrado típicamente se hace desde el tránsito, es decir, establecemos túneles VPNs entre el sitio DR con el sitio principal, cualesquiera que este sea para ustedes, y luego en el sitio secundario, de acuerdo a su requerimiento, podemos o no cifrar volúmenes que se le conocen, o Elastic Block Storage, que son los volúmenes a nivel de bloque. Lo importante no solamente es ese cifrado, sino controles de acceso, medidas de seguridad, puertos, etcétera. Y para todo eso es donde ha sido tener la expertise de Rackspace acompañándolo. Oye, nos comentan aquí, si la empresa es atacada por un ransomware, ¿el troyano va a la nube a encriptar los datos en la nube? Depende. Si se utiliza alguna tecnología nativa que solamente está empujando datos, la realidad es que sí. Porque ese tipo de tecnologías típicamente lo que hacen es que a nivel bloque de datos tú recibes algo, lo empujas, bueno, garantizas la consistencia de esa información, la empujas, ¿no? Garantizas que funciona del otro lado. Y no están examinando cuáles son los datos que están por ahí, ¿no? Hay integraciones que existen entre herramientas de seguridad con herramientas de replicación, donde uno puede precisamente detener una réplica y marcar puntos en el tiempo y decir, ok, se detectó que el ransomware o que el problema entró a partir de tal punto, si es posible, depende de la gravedad del ataque, ¿no? Entró a partir de tal punto, entonces, de todo lo que se replicó, solamente de ese punto para atrás es válido, lo último ya no sirve, ¿no? Entonces, es una integración que todavía sigue en desarrollo, pero hoy en día es importante tener esa consideración. Oye, Roberto Bernabé nos dice, si quiero tener un server online en AWS para tener una medida de respaldo, ¿debo adquirir licencia de SQL adicional a mi server local o qué escenario me sugieres? Bueno, si lo que uno quiere replicar es solamente la base de datos para un sitio secundario y en ese sitio secundario no se está corriendo nada más que el recibir la réplica, no se requiere licencia. Si uno comienza a correr tareas como reportes, como pruebas, digamos frecuentes, cosas por el estilo, entonces ya se necesita licencia. La política de Microsoft es, si tú necesitas tener activa una caja, pagas una caja, pero si en un momento, en el tiempo, cualquiera que este sea, tú vas a necesitar 2 activas, entonces sí necesitas 2 licencias.
Oye, Jesús Arturo Garza Tapia, soy nuevo en la nube, tengo rentado un servidor de Rackspace. ¿Tiene relación todo esto con el backup que se realiza o es un servicio que tengo que contratar aparte? Eso es un servicio, eso es distinto porque seguramente lo que hoy en día consumes, ya sea en servidores dedicados o en cloud, con Cloud Backups de Rackspace, eso se almacena, son respaldos almacenados en infraestructura Rackspace. Lo que se requeriría para este tipo de modelos es, bueno, alguna herramienta para, en el modelo número uno, que era Backup and Restore, ¿no? En vez de empujar los respaldos nativamente a Rackspace, lo que necesitas es algo que te ayude a empujarlos a AWS. Pero como platicamos, eso no es algo que recomendamos, más bien entraríamos a ver qué vive dentro de ese servidor, cuáles son las métricas que platicamos de RPO, RTO para ustedes, y en función de eso recomendarles cómo es de la mejor manera para llevar los datos y para habilitar tecnología del lado de AWS. Marco García nos dice, en un ambiente de SAP podemos replicar ya sea de un nodo físico a un nodo virtual o de SAP en configuración de un clúster a un solo nodo o a clúster también. Es posible hacer many to one, que entiendo ese es el centro de la pregunta. Tú puedes replicar obviamente un clúster a lo que se conoce como un clúster de SAP o de uno a uno, pero de varios a uno también es posible. Sin embargo, hay que tener muy conscientes o estar muy presentes de las consideraciones y las implicaciones de hacer eso, ¿no? Típicamente cuando se hace eso, se entiende por defecto que en caso de alguna eventualidad se pierden funcionalidades y o se pierde muchísimo desempeño. Entonces, es una conversación difícil a veces internamente, pero es necesario tenerla para tener bien claras las expectativas. ¿Trabajan con esquemas de Kubernetes y Federation? Sí y no. Kubernetes es algo que en este caso, como Amazon Container Services, está soportado, existe como mejores prácticas. Nosotros la realidad es que no vamos a meternos a ver los contenedores y ver lo que hay ahí. Les podemos decir cómo configurar ese tipo de replicación. Y en el caso de Federación, sí, ahí sí los podemos ayudar. Si hablamos, por ejemplo, de Active Directory, que entiendo esa es la pregunta, podemos sin duda ayudarles a establecer cuál es el mejor mecanismo de replicación, federación, etcétera. Carlos Pinilla nos dice, en la experiencia, ¿cuáles son los tiempos de latencia que se pueden manejar si la replicación de data cuando el DRP se encuentra en una región geográfica diferente al original? Muy buena pregunta, y es una pregunta frecuente. Y de nuevo, no me gusta decirlo así, pero depende, ¿no? En el mejor de los escenarios estamos pensando en diferentes regiones entre AWS, entonces estar replicando entre dos regiones de AWS dentro de Estados Unidos, estamos hablando de milisegundos. La latencia en este caso es muy baja, ¿no? Sin embargo, si estamos pensando en replicar a un centro de datos en Australia o en Londres o en Hong Kong, por ejemplo, pues bueno, los milisegundos son más, obviamente. Ahí lo importante es tener en cuenta dos cosas. Una, que la base de datos que se esté utilizando pueda soportar ese tipo de latencia. Y la otra tiene que ver con que el RPO va a obedecer a eso, pero en la mayoría de los casos, cuando la latencia pasa de milisegundos a segundos, seguimos ok, digamos, aceptando eso, digamos. Eso lo digo desde el punto de vista de nuestra experiencia, lo que nuestros clientes nos han dicho. Prefiero tener segundos, está bien, es tolerable porque es la mejor manera. Si realmente quiero estar seguro de que en caso de un desastre natural mayor en un país, voy a pensar en hacer un failover a su lado. Eduardo González, ¿existe alguna opción de try and buy o de pruebas de concepto para los productos? Bueno, más que un try and buy o un prueba de concepto, lo importante aquí es que el modelo de AWS no te obliga a estar en un contrato por año, ¿no? Tú puedes montar esto, levantar la infraestructura en AWS, te vamos a ayudar, cosas todo lo que hemos platicado. Y si al cabo de 4 meses, 6 meses, un año, tú dices, ¿sabes qué? La organización ya no necesita un DR, no funciona, cosas por el estilo, tú puedes apagar el servicio. Ese es uno de los grandes beneficios de la nube de AWS y del soporte fanático con Rackspace. El soporte fanático se cobra de acuerdo a lo que consumes en AWS. Entonces, si no consumes en un lado, no se te cobra el otro y te quitas eso que platicábamos, estar en un contrato de muchos años. Joaquín Alcerro, ¿qué herramientas de replicación de base de datos utilizan? Bueno, lo que platicábamos hace rato, recomendamos las nativas. Si ustedes quieren ir a evaluar algún tercero, yo conozco varias, se los puedo recomendar encantado, pero la realidad es que nosotros en lo que ofrecemos soporte es en las nativas, porque de nuevo, típicamente son las que garantizan la consistencia de la información. De nada sirve estar empujando datos si no sabes si te van a servir, ¿no? Entonces, cuando utilizas herramientas nativas es mucho más seguro y por eso son las que recomendamos nosotros. Jonathan Loste, ¿tiene disponible la implementación que permite el balanceo de carga y tráfico de aplicaciones entre Rackspace y AWS? La respuesta es sí. Eso lo puedes hacer de diferentes maneras. Desde utilizar balanceo de tráfico por DNS con Route 53, eso es posible. Y hay otros servicios como Encapsula, como Cloudflare,
como Alert Logic, que te permiten tener un punto de entrada central y luego distribuir el tráfico entre proveedores como Rackspace y AWS. Roberto Navarrete, en un esquema de ataque por ransomware, si solo se tiene como DRP el respaldo de S3, la única opción es irse al respaldo más reciente. Correcto, ese es el peor de los escenarios en donde la información ya está cifrada acá, digamos, on-premise, ya está comprometido, no podemos hacer nada, no podemos utilizar esos mecanismos que yo les platicaba ahorita para identificar puntos en el tiempo. Bueno, entonces toca irse al respaldo, al último respaldo que sabemos que no tiene ningún problema. El beneficio en la nube es que pues no tienes que ir a formatear el equipo, tú vas y generas una nueva instancia y entonces haces el restore ahí, ¿no? Volveríamos de nuevo al modelo de backup and restore, pero al menos tienes un punto como recuperar. Noel Rivera nos pregunta, ¿el Multi-Availability Zone de RDS qué me ayuda con el esquema de DRP o en qué me ayuda con el esquema de DRP? Bueno, el multi-AZ de AWS en RDS, ya utilicé muchos acrónimos, pero bueno, es una funcionalidad nativa de AWS que te permite tener replicación a nivel base de datos ya resuelto por AWS entre diferentes centros de datos, que son sus availability zones, dentro de una región. Eso es algo que nosotros implementamos por default con todos nuestros clientes. Entonces, toda la capa web, toda la capa aplicativa y también la base de datos está distribuida como multi-asset entre diferentes availability zones o centros de datos dentro de una región. Sí lo resuelve, sin embargo, seguimos dentro de una región. Sí, lo que les preocupa es, oye, ¿qué pasa si todo Virginia, si todo, etcétera, tiene algún problema como pasó con S3, por ejemplo? Entonces, hay que voltear a ver VPC peering, que es la manera de replicar eso después hacia otra región de AWS. Oye, Josué Mazariegos, ¿qué papel juegan los snapshots y las AMIs en el DRP? Muy buen punto. Esto tiene que ver, snapshots y AMIs, para que estén todos en canal. Son funcionalidades que nos permiten, sobre todo los snapshots, tomar una foto de una instancia S2 de AWS, un servidor virtual, vaya, y eso lo que hace es que va y lo deposita en S3, otra vez, ¿no? Es el repositorio del que dependemos. Y luego de ahí uno puede tomar el snapshot para recuperarse. Uno puede también configurar o preparar y habilitar que esos snapshots que están en S3 se vayan a otras regiones de AWS, ¿no? Entonces, eso nos permite, en el caso de un desastre mayor en toda una región, ir a esos snapshots en otra región y hacer una recuperación. De nuevo, hay tiempo de por medio, hay implicaciones, pero es posible. Y las AMIs, nada más para cerrar el punto, son realmente las imágenes que se utilizan para el autoscaling en la mayoría de los casos. Y en la mayoría de los escenarios, depende mucho de cómo se estén utilizando, pero muchos de nuestros clientes lo que tienen es una AMI base, que van y consultan información de S3, de algo como Elastic File System, cosas por el estilo. Entonces, si el AMI no cambia mucho, tener un respaldo suficiente. Si el AMI es algo que estamos constantemente actualizando, depende de cómo se implementa el código, es algo que también hay que tener en consideración para frecuentemente estarlo replicando hacia otros lados. Freddy Monroy, ¿el DRP en AWS factura por los datos que subo y o los que descargo? Bueno, el DRP en AWS depende del modelo que se escoja de los 4 que platicamos, pero toda la información que entra hacia AWS no tiene costo. La información que sale de AWS sí tiene un costo de centavos por giga. En la mayoría de los casos eso es un beneficio para quienes tienen el DR en AWS, porque lo que hace uno es que simplemente está empujando datos hacia AWS. Y toda esa información que entra a AWS no genera ningún costo. Por acá tengo a Estefanía Licona que nos dice, excelente webinar, muchísimas gracias por la información, ojalá que esto lo hagan más seguido. Muchas gracias, Estefanía Licona. Carlos Bates nos dice, para la sincronización de bases de datos, ¿es mejor usar las herramientas de replicación de ellas mismas o alguna externa? Bueno, en línea, creo que esto ya lo hemos platicado ahorita, típicamente nosotros recomendamos utilizar la replicación nativa de las bases de datos. Okay. Noel Rivera, ¿qué tan frecuente es que se caigan dos zonas de disponibilidad, por ejemplo, en Estados Unidos? La probabilidad es muy baja porque, ¿qué ocurre? Que típicamente existe conectividad de baja latencia entre ellos, existe redundancia, etc. Entonces, que llegue a caer una availability zone es difícil. Que caigan 2 de 3 o de 5, la probabilidad es todavía menor. Puede ocurrir, o sea, sí puede ocurrir un desastre natural, cosas por el estilo, en donde habría que pensar en un sitio secundario. La realidad es que la probabilidad es muy, muy baja. La mayoría de nuestros clientes, como mínimo, están implementados en diferentes availability zones y muy pocos realmente piensan en llevarse a otra región. Eso obedece más bien a lo que platicábamos de hace rato, ¿no? De el requerimiento del negocio de tener siempre la capacidad de 100 usuarios en un lado y en otro. Cuando se tiene ese tipo de escenarios, sí pensamos en otras regiones. En la mayoría de los casos, con múltiples availability zones es suficiente.
Oye, tengo varias preguntas acá que ya son como de seguimiento de Juan Carlos Arriagada, de Rey Rodrigo Sánchez López, en fin, yo les pediría, tengamos una conversación ya offline para poder con todo gusto ir al detalle de sus diferentes opciones. Creo que Sergio, el interés de este webinar ha sido excelente y me da muchísimo gusto que independientemente de la hora tengamos a muchísima gente todavía conectada. Entonces, nuevamente tengan por favor toda la apertura de escribirnos, aquí están otra vez apareciendo los correos, y para tener también respeto hacia el tipo de todos, les quiero dar las gracias nuevamente por unirse a esta sesión de webinar. Sergio, muchas gracias a ti por el tiempo, creo que fue una excelente manera de poder enseñar a nuestra audiencia un poquito lo que tú vives día con nuestros clientes y cuáles son las diferentes opciones al pensar en un DRP, ¿no? Y desmitificar muchos de las mentiras, quizá o mitos que existen cuando pensamos en la nube en DRP. Así es de que gracias, Sergio, nuevamente, y gracias a todos ustedes. Nos vemos próximamente en el siguiente webinar que les haremos llegar la invitación y definitivamente les mandaremos la presentación en conjunto con la grabación a todos ustedes y quedamos en espera de que aquellos que quieran continuar la conversación de manera offline, están ahí los correos. Muy buenas tardes, gracias a todos y que tengan un excelente inicio del fin de semana. Hasta luego. Icono.